sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Solo así eres tú. 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 Así eres Ok. Entonces decíamos la semana pasada, vamos a hablar acerca del Génesis. La semana pasada hablamos la introducción. ¿Qué significa Génesis? Estamos hablando del estudiar la Biblia. Y hay que empezar por el principio, por el primer libro. Si no vamos a leer el primer libro, que es el Génesis, y queremos empezar al final de la película, vamos a tener una interpretación no completa o a medias. Como cuando uno va a ver una película o compra un libro cualquiera. Los libros se leen desde el principio. Las películas se ven desde el principio. La Biblia hay que leer desde el principio. No podemos empezarla en los evangelios. Y aprovecho la oportunidad aquí para saludar a nuestros amigos allá en México. Los estoy viendo aquí, me acaban de poner la cámara. Ahí los veo, ya los veo. Saludos a todos ustedes. La manera que colocaron la cámara, no la conocía, pero saludos a todos por allá. Qué bueno que están aquí, saludos. Dios las bendiga, qué bueno que... la casa llena y esperemos que hoy sea de grande bendición. Saludos, hermanas, Dios les bendiga. ¿Sus hijos ahí están? Ahí están todos, toda la banda. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Estamos orando por todos ustedes y estamos preparando algo especial para ustedes. Qué bueno que están reunidos acá. Acá también estamos todos reunidos y contentos de que nos podamos reunir a través de este medio, y hay otras personas que también se están reuniendo
y van a ver esta clase en todas partes. Aquí están todos mis hijos, están los 5 hijos, está mi yerno Jeremy y el bebé también está con nosotros. Así que nuestra familia y las familias que están allá reunidas, nos da muchísimo gusto. El libro que vamos a hablar hoy, ya ustedes oyeron la semana pasada la introducción. Hoy vamos a hablar un poquito más de la introducción antes de empezar exactamente en el texto, en lo que es el libro. ¿Ok? ¿Ok? Así que pongan atención a todos los detalles de la historia, porque esto es una historia. Es una historia de una familia, es un libro. No es algo que no se pueda entender. Lamentablemente se ha hecho muy difícil la interpretación de este libro porque lo hemos querido interpretar primero espiritual antes que literal. Y primero hay que interpretarlo literalmente para después absorber lo que es espiritual, lo que está ahí espiritual para nosotros. ¿Ok? Así que van a estar viendo algunas pantallas y esperemos que puedan aprender. ¿Ok? Así que empecemos. El nombre del libro se llama Génesis. Génesis, que significa, aprendimos, vamos a hacer un recuento rápido, principio. Génesis, orígenes. En este libro del Génesis, sucedieron por primera vez todas las cosas. El primer hombre, la primer mujer, el primer hijo, el primer pecado, el primer matrimonio, el primer asesinato, el primer sacrificio, la primer desobediencia, el primero de todo sucedió en Génesis. Y nos sirve para entender los orígenes de todas las cosas. Todas las cosas. Y Dios acabó de crear todas las cosas ahí. Todo lo que está creado está creado. Él terminó y descansó en el 7º día y lo bendijo. Así que Él solamente mueve cosas para aquí y para allá, pero todo está creado. Entonces, el inicio, los genes, el ADN de la creación, Génesis. Aprendemos Génesis. Y hablamos de quién lo escribió. Había varias preguntas que teníamos que hacernos. ¿Quién lo escribió? ¿A quién se le escribió? ¿Cuándo se escribió? ¿Dónde se escribió? Esas preguntas básicas son las que tenemos que hacernos. Entonces, una pregunta para los que están allá. ¿Quién lo escribió? Moisés. Perfecto. Moisés no solamente escribió el primer libro, pero escribió el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto. Moisés escribió 5 libros, 5 libros de la Biblia. Y son los libros del fundamento de toda la Biblia. Ahí empieza todo. Si no entendemos estos libros, todo lo demás puede caer en fundamento equivocado. Por eso es importante estudiar estos libros. ¿Quién? Moisés. Hablemos un poquito de Moisés. Moisés fue el que escribió. Moisés escribió estos escritos. Yo me pregunto, él escribió, pero alguien le debe haber estado dictando para que saliera a la perfección todo. Y número 1, ¿estuvo él en el día de la creación para redactar todo como lo redactó? No, él no estuvo en el huerto. ¿Estuvo él en el tiempo de Noé? No, tampoco. ¿Estuvo él en el tiempo de Abraham, de Isaac y de Jacob? No, definitivamente no. Él es descendiente de Leví, ya habían pasado muchos años. Mas, sin embargo, él, por eso creemos que las escrituras son inspiradas. Dios debió haberle venido a decir, escribe esto, letra por letra, pon A, B, C, E, para que todo el escrito hiciera sentido y que no se contradice. La Biblia tiene 66 libros y todos están compaginados, ninguno se contradice. Ahora, por eso creemos que Moisés fue inspirado por Dios para escribir estos libros, hablando cosas donde él no estuvo presente físicamente, no fue un testigo, tenía que depender de que Dios se lo diera, ¿ok? Entonces el escritor es Moisés. ¿Qué significa Moisés? Moisés significa sacado del agua, rescatado. Aprendimos un poquito de la historia. Sacado o rescatado. Sabemos que nació en Egipto, en medio de aquella matanza de niños, porque se dieron cuenta los egipcios que los hebreos estaban siendo muchos en número y dijeron, un día van a ser muchísimos y se van a unir con nuestros enemigos, entonces vamos a matarlos, y empiezan a oprimirlos, pero entre más los oprimían, más se multiplicaban, hasta que decidieron, vamos a matar a todos los hombres.
y andaban mate y mate niños, los padres de Moisés trataron de protegerlo por 3 meses. Ya cuando 3 meses pasaron, no nos queda otra más que aventarlo, a ver qué pasa, que Dios lo ayude. Y lo metieron en una cajita, cosieron, la tejieron, le pusieron manteca de esto y lo otro, y la calafatearon y la metieron en el río. Por obra de Dios lo encuentra la hija del rey de Egipto, la hija de Faraón. Ella se quiere quedar con él. Y la hermana de Moisés, que iba ahí guiándolo y siguiéndolo, se ofrece y dice, oye, yo puedo traerte quien te lo puede cuidar. Y ya vimos que la propia madre de Moisés lo cuidó, y aparte la hija de Faraón le pagó para cuidarlo. Entonces la verdadera madre se lo llevó a su casa y lo creció en su casa. Ya cuando creció lo suficiente, fue llevado otra vez a la casa del palacio, donde fue educado en todas las escuelas más grandes que había en ese momento. Sabemos que vivió 120 años, ¿ok? Sabemos que vivió 120 años. 40 de los primeros años los vivió en Egipto, que fue cuando vivió ahí, quiso salir a los 40 años y vio a sus hermanos, porque él sabía quiénes eran sus hermanos, y quiso hacer justicia por su propia mano. Ya sabemos la historia, ¿ok? No estamos hablando todavía de Éxodo, pero estamos hablando del escritor. 40 años él huyó y se fue a una tierra de Madián. Y la semana pasada me equivoqué aquí. El suegro de Moisés es conocido por 3 nombres. Y yo ninguno de esos nombres mencioné. Mencioné Potifar, que era otro personaje, pero Reuel era su nombre, sacerdote de Madián. También tenía un nombre Yitro o Jetro. Y el otro nombre era Jobob o Jobab. Así que 3 nombres y no usé el que era, pero bueno, ahí está. Lo vamos a conocer por Jetro. Jetro era el suegro. No ocupemos ahorita los otros 2 nombres. Entonces, de esos 3 nombres es el mismo personaje. Pienso tal vez que eran títulos, como por ejemplo, Jetro significa su majestad o su highness, era como un título, porque él era un sumo sacerdote de otra religión en Madián. Adoraban otra cosa, aunque eran familiares de Abraham también. Entonces, y los últimos 40 años de su vida los vivió en el desierto sacando al pueblo de Israel, que es lo que vamos a aprender después. Estamos hablando de cuándo sucedió esto, cuándo lo escribió. Antes de entrar a leer un libro, es importante estudiar la persona que lo escribió, dónde lo escribió, cuándo lo escribió, qué estaba sucediendo, para saber la terminología que está utilizando y si las personas a las que les está escribiendo lo están entendiendo. ¿Ok? Entonces, él originalmente no le escribió a Abraham. No, tampoco le escribió a Adán, estaban muertos todos estos. Tampoco le escribió a la iglesia actual, no. Aunque todo eso nos ayuda a nosotros, pero él originalmente no le escribió a nadie de esas personas. Les escribió a los que estaban viviendo en ese tiempo, que eran casi 600,000 hebreos que estaban de esclavos en Egipto. Estaban de esclavos, ya no se acordaban de Dios, y estaban pasando por situaciones difíciles. Ese es el grupo original al cual Dios le dice a Moisés, ve y háblale a Israel, a ese grupo que está ahí. Claro, a nosotros nos ayuda a saber eso, porque para nosotros también estamos en las mismas de Israel, y por eso entendemos lo que quiso decirles Dios en aquel entonces. ¿Okay? Cuando tenía 80 años. Ya vimos que vivió 120. Quiere decir que a los 80 años de vida, Dios puede venir a hablarle a cualquiera. Dios puede venir a hablarle a cualquiera. ¿Dónde? ¿Dónde Dios le habló a Moisés? Tenía 80 años. Quiere decir que ya se había ido de Egipto, de la casa de Faraón. Ya no vivía en las comodidades de Faraón, en la casa del palacio. Ya no vivía ahí. Ya había huido y se había ido a la casa de su suegro, y donde se había casado con Séfora y había tenido 2 hijos. Y cuidaba ovejas. Tenía 40 años, un cambio de vida dramático, de vivir en un palacio a ir y ser pastor de ovejas. Este es el escritor, este es el personaje, y yo me voy a preguntar muchas cosas. ¿Qué andaba haciendo allí? Está muy lejos de la tierra de Madián, había que cruzar inclusive el mar. ¿Qué andaba haciendo ahí con ovejas? Yo no sé, podemos encontrar la respuesta. Pero quiero decirles que cuando uno se empieza a hacer preguntas, Dios responde y le da claridad al texto, y no lo dejamos, pues no lo entiendo, ahí se va.
Pero no, él estaba en Madián, en la casa de su suegro o en la familia de su suegro, se casó con una de esas hijas de él y era pastor de ovejas a los 80 años pastoreando ovejas. Y Dios viene y dice, a este que sabe vivir en todas las comodidades, pero que ahora ha aprendido a vivir también en otro nivel de vida, lo voy a utilizar para que le vaya a hablar a mi pueblo que está en esclavitud allá en Egipto. Ese es el escritor. Ese es el que Dios utilizó. Ese es el profeta que es uno de los profetas más grandes para las 3 religiones más grandes del mundo en este momento. Y me refiero al cristianismo, al judaísmo y también al islam. Díganme si no este es un hombre importante que hasta la fecha se sigue hablando de él. Pero estamos viendo que tenía 80 años cuando Dios se le aparece. Dios les habla a los 80 años. ¿En dónde? Aquí, en esta área, en el desierto de Sin. Miren, aquí está Madián. Este es Madián. Todo esto es la tierra de los madianitas. Madián era uno de los hijos de Abraham. Abraham tuvo hijos con la concubina, ¿verdad? Donde nació Ismael, pero también tuvo otros 5 hijos con Centura. Centura tuvo otros 5 hijos y Madián era uno de ellos. Y acá está. Pero a Isaac era el que le dio todo. Entonces aprendimos que aquí está Madián. ¿Qué andaba haciendo acá en el desierto del Sin, acá en Sinaí? ¿Qué andaba haciendo acá Moisés? Yo no sé todavía. Más adelante vamos a platicar algunas cosas que pudieran ser. Pero él estaba acá donde se le apareció Dios en la zarza ardiendo. Increíble. De aquí a acá, con ovejas. Increíble. ¿Ok? En el desierto de Sin, en el monte Oreb. Aprendimos que el monte de Dios o el monte Oreb, Oreb significa sequedad. Tan seco, tan deshidratado por la temperatura o por el calor. A lo que me refiero es que ese es el significado en sí del tipo de monte. Seco, seco por el calor, absorbido y hecho nada. Puede ser que cuando nuestra situación está así, donde nos sentimos secos, donde nos sentimos deshidratados, donde nos sentimos ya sin fuerzas, sin nada, ahí puede venir Dios y ahí nos puede hablar a los 80 años, fuera de cualquier comodidad. A ustedes les puede hablar también hoy, ¿ok? Desierto, sequedad, disecado por el calor, es lo que significa el monte Oreb. Déjenme decirles esto, Moisés subió y bajó al monte mínimo, que están registradas en la Biblia 10 veces. Arriba, bajó, subió, bajó, subió, bajó, subió, bajó. No nada más subió una vez, 2 veces o 3 veces a recibir las tablas. No, 10 veces. Bíblicamente usted puede irles contando. Oh, aquí subió, aquí bajó. Aquí subió, aquí bajó, aquí. 10 veces. Y eso nos va a hablar Dios más adelante cuando estudiemos Éxodo acerca del pacto, la importancia de saber estas cosas, ¿ok? Subió y esta primera ocasión cuando Dios le habla en el monte, es la primera ocasión donde Dios se encuentra con él y le dice, te necesito para que vayas y le hables a mi pueblo. Quítate los zapatos porque acabo de venir aquí y este lugar lo he santificado. Te voy a mandar para allá. No, pero yo soy el que te está mandando. Yo soy lo que yo quiera hacer. El Todopoderoso, el que creó todas las cosas. Y es ahí donde yo creo, en esta primera ocasión, que le dio Génesis. Porque le tiene que haber dado un mensaje para ir a llevárselo a aquel pueblo que no tiene identidad, a pesar de que tiene una herencia muy grande de personajes grandes en sus ancestros. Pero él no lo sabe. El pueblo no lo sabe. Y cuando el pueblo no sabe y está en ignorancia, no sabe lo que es heredero. Y si tú no sabes de qué eres heredero, puedes estar todavía en esclavitud. En esclavitud. Por eso el mundo ahorita está en esclavitud. Porque no sabe quiénes somos y de dónde venimos. Pero ustedes están aprendiendo de dónde venimos y quiénes somos. Y eso es importante. Entonces Moisés le habla allí, en el monte. El monte se llama el monte Oreb, en el desierto del Sinaí. La primera vez que le habla ahí, y pienso que ya sea allí o en el camino a Egipto de regreso, Dios le dio el mensaje exacto
qué es lo que les iba a decir al pueblo de Israel para emocionarlos y motivarlos y crear un espíritu de si se puede, vámonos de aquí. Vámonos de aquí. ¿Qué estamos haciendo aquí si tenemos una herencia ya en la tierra que Dios le dio a Abraham, a nuestro abuelo? ¿Okay? ¿A quién se lo escribió? Y aquí es donde terminamos la vez pasada. ¿A quién se lo escribió? A Israel. A Israel. ¿A quién se lo escribió? A Israel, a un pueblo físico. No es algo espiritual. Este pueblo existe de carne y hueso. O sea, este pueblo, este libro es un libro hebreo, escrito para un pueblo hebreo originalmente. Claro, todos de ahí podemos agarrar información, ¿ok? ¿Cómo lo hizo si eran 600,000? Dios le da instrucciones. Ve y háblale a los ancianos. Júntate a los líderes. Júntate a los líderes porque había líderes de familia. Por ejemplo, yo soy líder de aquí de 2, 3, 4, 5 hijos y mi esposa. Y si esto lo hubiera yo sabido y mi familia hubiera sabido esto, mi papá hubiera sido el otro líder de todas las familias. Y el abuelo hubiera sido líder de muchos. Pero no estábamos en este conocimiento, ¿ok? No estábamos en este conocimiento. Así que, ¿a quién? A Israel, a los líderes de Israel. Y eran como 600,000 sin contar niños ni mujeres. Y una gran multitud mixta que se unió cuando salieron de Egipto. ¿Ok? Israel. ¿Qué significa Israel? ¿Qué es lo que se les viene a la mente cuando ustedes ven Israel? Ahora vamos a hablar, ya vimos quién lo escribió, cuándo lo escribió, a los 80 años de su vida del escritor, en dónde lo escribió, o por lo menos dónde lo recibió la información para escribir, en el monte. Y ya sea que fue en esa ocasión o en la siguiente, porque ¿cuál era la señal que Dios le dijo? ¿Cómo vas a saber que yo te estoy mandando? Ve al pueblo, aquí te voy a esperar y aquí nos vamos a volver a hablar y te voy a volver a bendecir. Entonces, en ese mismo monte recibieron la ley, recibieron el pacto. En ese mismo monte regresaron ahí, pasaron por ahí. O sea que ya sea que en la primera ocasión o en la segunda ocasión, como nuestros hermanos del judaísmo creen que fue en ese momento que recibió todos los 5 libros, los cuales yo estoy un poquito desalineado con eso, porque yo creo que hubo en ocasiones, porque como escribió Deuteronomio 40 años después, que está viendo la tierra y que Dios le está diciendo no vas a entrar, ¿cómo escribió eso 40 años antes en el monte cuando Dios vino y habló los 10 mandamientos? Por eso es que yo no me alineo con el pensamiento original, el pensamiento de la corriente normal, de todo lo recibió Moisés en el monte cuando Dios vino y habló. No, yo no creo eso. Yo creo que hubo secciones, pero sí fue en medio de esos 40 años, entre que cumplió 80 años y que cumplió 120 años. En ese lapso de vida escribió Moisés los 5 libros. El mensaje original era Génesis. ¿Por qué necesitaban Génesis? Porque necesitaban su identidad primero. ¿Por qué necesitamos nosotros leer Génesis? Porque necesitamos recuperar nuestra identidad antes de recuperar nuestras promesas. ¿Okay? Israel, ese es el contenido principal de Génesis. Israel, la familia, Abraham, Isaac, Jacob, que es Israel. Y el mensaje que Dios le está dando a Israel. Porque ¿a quién fue escrito ese libro? A Israel. Al Israel cautivo, al Israel esclavo, al Israel mezclando ladrillos. A esa a quien se le escribió Génesis en el principio, ¿ok? Originalmente. Como cuando una canción se escribe. El escritor originalmente se la puede escribir a su esposa, a su novia, a su hermana, a su hijo, a una muerte trágica de algún familiar. Originalmente esa canción fue escrita a esa persona. Ahora, otra persona que está pasando por los mismos emociones, que está enamorado, va a utilizar esa canción porque es muy bonita y se la va a cantar u otras situaciones. Es exactamente lo mismo. Este escrito nos pega a nosotros porque estamos pasando por la misma situación. Y Dios nos está hablando hoy. ¿Qué se nos viene a la mente cuando hablamos de Israel? ¿Qué se nos viene a la mente? Yo les voy a dar varias fotografías aquí. Primero vamos al diccionario. Cuando ustedes se van a un diccionario y ponen Israel, a Wikipedia dice Israel, también conocido como el Estado de Israel, allá en el Medio Oriente, cerquita del mar Mediterráneo,
y del Mar Rojo. Ese es el significado que cuando usted busca Israel sale ahí. Bueno, Dios no le escribió a un pedazo de tierra. No, Dios no le escribió a un estado para empezar. En la mente de Dios no había un plan para hacer un estado de Israel. Una nación sí, una nación, pero no un estado, ¿ok? Estado es parte de una nación. Ahora, estas son lo que cuando preguntamos Israel y vamos a los mapas, es esa zona que está ahí. Pero en la mente de Dios tampoco estaba ni siquiera, si está hablando de la tierra, no se habla de eso. Él dio límites para la tierra de Israel. De hecho, Él dijo que desde el mar de Egipto hasta el río Éufrates, que abarca todo un pedazo gigantísimo, si vamos a lo que dice la Biblia. Entonces, este Israel no es el Israel bíblico. Yo sé que allá mis amigos que ya sea cristianos o del judaísmo o del mesianismo van a tener confrontación con esto, pero este no es el Israel bíblico. Estas fronteras no están en la Biblia y esta no es la manera que Dios planeó Israel. Él va a restaurar Israel, pero es Él. No era Inglaterra, ni tampoco era el sionismo, ni David Ben Gurion, ni nada de ellos. Esto no es Israel. Esto no es Israel. En la mente de Dios ese no es Israel. Y utilizamos esta bandera también cuando pensamos en Israel. Tampoco. Esta estrella tampoco. No representa a Israel. Esto fue una creación después. Hasta que sí se usaba en aquel tiempo, pero para otros propósitos. Hasta de adoración. Y si los que están leyendo allá saben que Esteban, al grupo creyente que estaba viniendo, les dijo, ustedes son adoradores de esta estrella. Soy Rafán. Así que tampoco es Israel. ¿Ok? En la mente se nos vienen inmediatamente estas fotografías. Este es Israel. Para empezar, este ni es un templo cristiano, ni de Dios, ni judío, sino del Islam. Pero la mente cuando... es Israel. Cuando vemos esta foto, ¿dónde es esto? La mayoría va a decir Israel. Tampoco es Israel. En la mente, otra fotografía. El muro, lo que dicen que es el muro del templo, el Temple Mount, la montaña del templo, la pared del templo, y mucha gente vestida rara ahí. Israel, tampoco ese es Israel. Jesucristo dijo que no iba a quedar piedra sobre piedra del templo. Si creemos que esas piedras son del templo, estamos equivocados y no estamos creyendo la palabra de Jesús. No quedó piedra sobre piedra. En el año 70 fue destruido el templo completamente hasta abajo. ¿Ok? Otros pensarían Israel es una religión. Tampoco es una religión. Ni tampoco es una manera de vivir. No. No es el judaísmo, no es el cristianismo tampoco, porque pudiéramos decir, bueno, Israel es la iglesia, porque en todos los demás estuvimos de acuerdo que no es Israel. Pero hay alguien que allá puedan estar viendo acá también decir, Israel es la iglesia. Tampoco, porque entonces tendríamos que aceptar todas las iglesias, medianas, chiquitas, que en la noche son iglesias y en el día son negocios, y así estamos ahorita en este tiempo, o iglesias más grandes, o más grandes. Entonces la iglesia no puede ser Israel, porque no está hablando de edificios, ni de organizaciones, ni de denominaciones, porque hay más de 40,000 denominaciones en este momento, de acuerdo a los censos que se hacen acá en Estados Unidos, pero que son de todo el mundo, acerca del cristianismo. Más de 40,000 denominaciones. La palabra denominación significa una nación pequeña, nación pequeña. Entonces, Dios no está hablando de Israel denominación pequeña, no. Dios está hablando de una nación, una nación. Entonces, Israel es una nación, es un grupo de gente que cree y que tiene fe en un solo Dios, en un solo Mesías, una sola palabra, una sola creencia. Sí, Dios está sacando a Israel de todas las denominaciones, de todas las naciones a donde Él las mandó para hacer una sola nación. ¿Ok? Una nación. Israel es una nación. Ahora, a través del Génesis, Moisés nos va a enseñar 3 escenas. Porque acuérdense que Moisés va a ir con el pueblo de Israel, esos 600,000 que están ahí de esclavos, que no se acuerdan de Dios, que están de esclavos, que nacieron esclavos. Y les va a dar 3 cosas importantes a través de redactarles el libro de Génesis. Número 1, ¿quiénes fuimos? Les va a decir, miren, nosotros venimos de Dios. Un día
estuvimos en el huerto. Dios creó a nuestro padre Adán, el primero, del polvo de la tierra y le sopló. Este es el mensaje que es lo que les está tratando de decir. Miren, ustedes ahorita se ven haciendo ladrillos. Ahorita ustedes se ven recibiendo latigazos. Su condición actual es de esclavos. No están comiendo lo que ustedes pudieran estar comiendo. No tienen poder ni autoridad. Alguien tiene poder y autoridad sobre ustedes, pero antes ustedes tenían autoridad sobre los animales, sobre toda la creación. Dios nos hizo de una manera perfecta. Teníamos gloria de vestidura, pero el pecado nos quitó todo. El pecado nos quitó la autoridad y el poder. Y estamos en esta condición. Por eso está Génesis 1:1, para decirnos quiénes fuimos. No estamos en ese nivel o en ese estatus ahorita. No lo estamos, pero sí estuvimos. Eso es lo que Génesis está tratando de decirle a esa gente y a nosotros también. ¿Ok? ¿Quiénes somos ahorita? ¿Quiénes fuimos y quiénes somos ahora? Ahora, ¿quiénes somos? Él les va a venir a decir a ese pueblo de esclavos, una vez que pecamos, la condición en la que estamos ahorita aquí de esclavos es un resultado de algo que pasó. Es un resultado, es una consecuencia. Porque ahora somos capaces de desobedecer, somos unos desobedientes. Posiblemente estamos en esclavitud por ser desobedientes. Ya nos dimos cuenta que Génesis está redactándoles que ellos desobedecieron el mandamiento de Dios. No comas de este árbol y comieron. Ahora, Dios viene y les dice, no me digan que comieron de este árbol. Les está dando la oportunidad de que se arrepientan desde el principio. Él viene y los busca. Ellos estaban en pecado, perdieron la luz y se vistieron con hojas de higuera. La palabra hojas de higuera significa excusas, literalmente en hebreo. Quiere decir que se vistieron con todo tipo de excusas. El hebreo nos ayuda mucho porque el libro originalmente estaba escrito en hebreo. Por eso nos está diciendo que con lo que se viste el hombre después de pecar, en lugar de arrepentirse, empiezan a decir muchas excusas. Cuando desobedecemos a nuestros padres y viene nuestro papá o nuestra mamá y nos dice, ¿por qué hiciste esto? No tenemos una naturaleza de arrepentirnos inmediatamente y de pedir perdón y ayúdame, lo voy a hacer. No, decimos excusas y empezamos a culpar a alguien más. No lo hice por esto, por otro. Igual en el trabajo, ya cuando crecemos y estamos en el trabajo, ¿por qué no hiciste esto? En lugar de decir, está bien, discúlpame, lo voy a volver a hacer, lo voy a hacer esto y lo otro. No, usamos excusas. Así que somos desobedientes, no aceptamos la responsabilidad, odiamos, somos capaces de odiar, somos capaces de matar. Génesis está escribiéndoles, Moisés, todo lo que ahora somos capaces de hacer. Miren, Caín fue capaz de matar a Abel. Fueron capaces de robar, fueron capaces de hacer muchas cosas. Y ellos están ahí oyendo a Moisés y algunos no lo están aceptando. Ese pueblo era un pueblo igual que nosotros. Lo vamos a conocer más ese pueblo en el Éxodo. Porque cómo se quejó, cómo culpó a Moisés, culpó a Dios, culpó a todo, nunca aceptó responsabilidad. Porque sí somos ese pueblo. Sí somos ese pueblo. Somos capaces de adulterar. Génesis nos enseña que 7 generaciones pasan, 7 generaciones de Caín y 7 generaciones de Set. La 7ª generación de Set, el que fue reemplazador de Abel, vino Enoc. Enoc fue la 7ª generación. Ese caminó con Dios y lo desapareció Dios. La 7ª generación de Caín tuvo 2 esposas. Es el primer personaje que tuvo 2 esposas. Y vean, somos capaces de adulterar y de hacer estas cosas en contra de la palabra. Somos capaces de idolatrar. Génesis nos va a decir que empezamos a adorar otros ídolos, a hacer ídolos con nuestras manos y robarle la gloria a Dios y de decir, no, estos son nuestros dioses, estos son nuestros dioses, estos son nuestros dioses. Y le daban la gloria a sus dioses, que estos dioses son los que nos dan de comer, nos hacen que llueva, nos hacen esto. Somos capaces de idolatrar. Todo esto está en Génesis. Somos capaces de dejar al Creador.
somos capaces de dejar al Creador, de negarlo y de olvidarnos de Él. Este pueblo, Moisés viene a decirles, miren, ustedes son capaces. Porque ¿qué pasó? Ya ni nos acordaba, ni yo me acordaba del nombre de Dios. Le tuve que preguntar, ¿quién me manda? ¿Qué les voy a decir? Y Él me dijo, yo soy lo que yo quiero hacer, te he enviado y ve y diles. Y por eso les vengo a decir que el Dios de los padres, de nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, me ha enviado. Les vino a recordar porque se habían olvidado. Tal vez esa era la razón por la cual estaban en esclavitud. Pero no, sabemos que la razón que estaban ahí porque esa era la señal de que Dios los había elegido. Dios le dijo a Abraham, varios años antes de que viniera Moisés, dijo, dame una señal de que me vas a dar lo que me estás prometiendo. Dame una señal. Y Dios le dice, ¿quieres señal? Mátate unos animales. Esta va a ser la señal. De aquí a 400 años vas a estar afligido. Pero yo te voy a sacar de ahí y voy a juzgar a esa nación en 400 años. Te vas a estar en un lugar de esclavitud. Entonces estaban ahí porque esa era la señal de que sí eran el pueblo. Porque ahí Dios los quería llevar para multiplicarlos en número. Entraron 70 personas. 70 personas entraron. 200 años después de que Abraham recibe la promesa, 70 gentes entran, descendientes de Abraham. Solamente 70 gentes en 200 años. 200 años después, 215 años después de que entró Israel con sus 12 hijos y sus esposas y sus hijos, 70 gentes, hagan matemáticas. Ya eran 600,000, eran bastante. Pero lo más importante es esto. Esto es lo más importante y vamos a despegar aquí. Ya hablamos quién lo escribió, Moisés. ¿A quién? A un pueblo de Israel. Ya vimos que Israel no es religión, personas, descendientes de Abraham. ¿Ok? Ese es Israel, los descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Dónde recibió esto? En el monte. Ya sea la primera, la segunda o una de las 10 veces. El mensaje, ¿quiénes fuimos? Da una buena explicación de dónde venimos, quiénes somos. No venimos del sol, no venimos de otro planeta, no somos causa de la casualidad. Dios nos planeó desde el principio. De hecho, el sol, si vamos a creer la Biblia, nos van a estorbar muchas clases que estamos estudiando en la escuela. Nos van a estorbar y ustedes se van a tener que hacer una decisión. Creer la Biblia, de donde habla Dios, o creer nada más lo que quieran creer del libro, o de plano no creerlo. Porque la Biblia dice en Génesis que Dios creó la tierra y hasta el cuarto día Dios creó al sol, la luna y las estrellas. Y esto va en contra con todas las corrientes que nos enseñan en la escuela. Porque quieren magnificar al sol, que el sol es el origen de todas las cosas. Entonces cuando decimos eso ya estamos en contra de Génesis 1. Y si creemos eso, entonces nuestro fundamento se empieza a craquear desde el principio. El sol fue creado en el cuarto día, si no, lean Génesis desde el principio. Entonces, la tercera cosa, y era la más importante, lo que fuimos, lo que somos ahorita, pero lo que podemos llegar a ser. Lo que somos capaces de regresar a esa condición original, o sea, arrepentirnos. La palabra arrepentirnos es esa, teshuvá, es yo estoy aquí fue donde Dios me creó, con un poder, con una autoridad, con un autocontrol, con una gloria, con una bendición, pero desobedecí y empecé a alejarme de Dios cada vez más, cada vez más, cada vez más, cada vez más. Pero Moisés viene y me habla y me dice, mira, tú andas ahorita acá perdido y de esclavo, pero déjame decirte que un día no estabas aquí, estabas allá. Ahorita estás aquí, pero mi mensaje más grande es, Dios tiene un plan para hacerte regresar allá. Lo único que necesitas es arrepentirte. La palabra arrepentirte o teshuvá es regresar y empezar a caminar de regreso. Ahora, no, yo ya me arrepentí. No, arrepentirnos es regresar allá. Lo que decimos es, ya empecé a arrepentirme. Ya entendí que puedo regresar. Porque luego si malentendemos esto de arrepentimiento, podemos decir, yo ya me arrepentí de todos mis pecados y ya acepté a Jesús en mi corazón y ya soy salvo. A lo mejor sí, pero no estamos en la condición que pudiéramos estar, porque todavía estamos pecando todos los días, porque todavía estamos desobedeciendo,
Porque todavía somos capaces de matar, de adulterar, de robar, de mentir, de muchas cosas. Entonces, todavía no estoy en la posición en la que estaba. Todavía no estoy haciendo un completo teshuvah, un completo arrepentimiento. Ahora, me puedo detener de hacer cosas malas y decir, ya dejé de hacer esto, ya dejé de hacer el otro, ya dejé de hacer muchas cosas que sabían que eran malas, ya las dejé de hacer. O sea, ya las dejé de hacer. Eso es parte del arrepentimiento también. Pero el completo arrepentimiento es dejar de hacer lo malo, regresar y empezar a hacer lo que Dios nos ordena. Eso es arrepentimiento. Y eso es lo que Dios le dio a Moisés, el entendimiento de enseñárselo a Israel y decir, imagínense que Moisés hubiera llegado ahí a Egipto y ahí está el enemigo que es Faraón. Dios vino y hirió a Faraón con las plagas, ¿verdad? Y los destruyó todo el sistema. Sus graneros, a sus vacas, a sus animales, a sus graneros. Hubo una destrucción total. Ese país llegó a la bancarrota. Israel, que fue protegido, se hubiera podido quedar allí y ya eran más. De hecho, ya eran más porque ese era el temor que tenían los líderes de Egipto, que ya eran más en número. Entonces, con Dios de su lado, hubieran empezado a adquirir la autoridad de todas las oficinas. Un golpe de estado, hubieran tomado la Casa Blanca, porque ya habían dejado de ser esclavos. Pero eso era parte del plan de Dios. Ya no hago esto, ya no hago lo otro, ya no soy esclavo de esto, ya no soy esclavo del otro. Y por eso mucha gente se quedó en Egipto. Pero el verdadero arrepentimiento es, quiero lo que Moisés me está diciendo, que podemos regresar. La tierra que Dios le prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob. Eso es arrepentimiento, reconocer dónde estamos y reconocer qué posición teníamos y que existe un pacto en que Dios hizo con Abraham y que en ese pacto, si ustedes ya están leyendo Génesis, un pacto significa un acuerdo entre dos personas o más. Dos personas o más, donde las dos van a tener una propuesta y van a aceptar los términos del contrato. Moisés le está comentando al pueblo que Dios hizo un pacto con Abraham y con su descendencia, los cuales son ustedes, Israel esclavos, y que Dios no lo va a quebrar. Porque al final el ángel de Jehová fue el que caminó allí, en medio de los animales del pacto. Pacto significa partir la carne, abrir la carne o pedazos de carne a los lados. Abraham se quedó viendo eso cuando Abraham debió haber caminado también ahí en medio de los animales. Porque eso era lo que se acostumbraba. Vamos a caminar aquí. Si alguien llega a quebrar este pacto, le va a pasar lo que a estos animales. Va a tener que morir. Por eso es que el ángel de Jehová, el Mesías, el Cristo, en el Nuevo Testamento están preguntándole a Jesús, oye, ¿por qué tú dices que es Abraham? Si todavía no tienes ni 40 años. Y les dice, les voy a decir una cosa, Abraham me vio y cuando me vio se gozó. ¿Cuándo lo vio Abraham? Cuando esta antorcha ardiente caminó en medio del pacto. Y Abraham se gozó, ¿por qué? Dijo, este pacto aunque lo quiebre yo, mis hijos o los hijos de mis hijos, hay alguien que va a tener que morir para que se restaure este pacto. Está asegurado el pacto, está asegurado. Si llegamos a morir, a quebrarlo, él mismo ha jurado que lo va a hacer. Por eso se gozó. Vamos a leerlo. Génesis 12:1. Empero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y tu parentela. Génesis 12:1. Y vete de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y aquí está el pacto. Te voy a dar la tierra. Te haré de ti una nación grande. Te voy a bendecir, te voy a engrandecer. Serás bendición y bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Y en la cuarta generación volverán acá. 400 años después van a regresar acá. Porque aún no está cumplida la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol ya oscurecido, estaban Abraham espantando los animales que venían, las aves que querían comerse los sacrificios. Se dejó ver un
humeando y una antorcha de fuego que pasó entre los animales divididos. Ahí es cuando pasa este ángel de Jehová en medio de los animales. En aquel día, en ese día, cuando estaba caminando la antorcha en medio de los animales, en aquel día Jehová hizo un pacto con Abraham diciendo: a tu simiente daré esta tierra desde el río Éufrates, desde el río de Egipto hasta el río Éufrates. Por eso es que ese Israel en los mapas, ese no es Israel. Aquí está el Israel de la promesa. Si estamos refiriéndonos a tierra, geográficamente, a territorio, este es el Israel de la promesa. Cuando Dios restaure completamente el pacto y establezca su reino en la tierra, estas son las dimensiones de la tierra. Desde el río de Egipto hasta el río grande, que es el río Éufrates. Grande. No era el mapita ese que les enseñé. Entonces, vamos a resumir cuál es la promesa que Dios le dio a Abraham. La tierra, del río de Egipto al río Éufrates. Te voy a hacer una nación grande. Te bendeciré, engrandeceré tu nombre. Serás bendición. Para los que te maldigan los voy a maldecir, y en ti van a ser benditas todas las naciones. Este es el pacto de Abraham. Este es el pacto de Abraham. Este es el pacto de Abraham. Este es el pacto que Dios juró por sí mismo que se lo iba a cumplir a Abraham y a sus descendientes. Y este es lo que le está comunicando Moisés a ese pueblo de esclavos. Imagínense. Moisés, ¿ya no estás viendo que estamos de esclavos aquí? Además, eso ya pasó. Y nosotros hoy en tiempo pudiéramos decir: pero eso ya pasó. Nosotros buscamos otro pacto más grande que el pacto de Abraham. Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia. Es más, vámonos al Nuevo Testamento. Gálatas 3:28. Este ya es 10, 15 años después de que Jesús resucitó. Porque Él fue el que vino y dio la sangre para un nuevo pacto. ¿Ok? Y dice así: ya no hay judío ni griego, ya no hay siervo ni libre, no hay varón ni hembra, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, aquí está el asunto. Por eso el pacto de Abraham nos alcanza hasta este tiempo. Todos ustedes que han tenido un encuentro con Cristo, con Jesús, con el Hijo de Dios, que lo han invitado como su Salvador, como el mediador del nuevo pacto. O sea que ustedes se arrepienten y quieren regresar al pacto. Jesús les da la oportunidad de regresar al pacto, porque aquí está. Si vosotros sois de Cristo, Gálatas 3:29, ciertamente son de la simiente de Abraham, descendientes de Abraham. La palabra ahí, simientes, significa semilla y también significa semen o esperma. Es la palabra que está en griego, esperma. Así que ADN, tal vez crecimos en Sudamérica, en Centroamérica, en Europa, en África, en Estados Unidos, en México, y andábamos por ahí, por allá, pensando que somos mexicanos, americanos, africanos, pero nos encontramos con Jesús. Eso inmediatamente nos da el certificado de que somos del semen de Abraham. No es el color, porque la semilla se ha mezclado, la de Abraham se ha mezclado. Si saben la historia, ya se mezcló. Los judíos que les enseñé allá en el monte, no es Israel, no son Israel. Y porque no nos vestimos como ellos, nos sentimos alejados de Israel. No, Israel es todo aquel que cree en Jesús como Cristo. Ahora, si vosotros sois de Cristo, ciertamente son de la simiente de Abraham. Y si son de la simiente de Abraham, si son hijos, nietos, bisnietos, tataranietos de Abraham, entonces ustedes son herederos de la promesa. Gálatas 3:29. Entonces son herederos de la promesa. ¿De cuál promesa? De esta promesa. La tierra. Porque ¿cuál otra promesa se le dio a Abraham? Esta. A Abraham no se le prometió nada allá arriba, nada sobrenatural, nada en el aire, concreto, físico. ¿Por qué cree que vamos a resucitar? Si fuera algo para vivir en el espíritu,
no habría necesidad de resurrección y de volver a tener otro cuerpo. Vamos a tener otro cuerpo en la resurrección. Aunque estemos muertos, vamos a resucitar, porque vamos a necesitar un cuerpo, y un cuerpo nada más se necesita para las cosas físicas, concretas. Entonces esta es la promesa de Abraham. Pero ahora imagínense al pueblo de Israel allá. Moisés transmitiendo, ustedes son descendientes de Abraham, de Isaac, de Jacob, y son herederos de la promesa. Era el mismo mensaje. Imagínense el pueblo de Israel oyendo a Moisés: vámonos a ir a la tierra prometida que Dios le prometió a Abraham, a Isaac, a Jacob. Literal, literal. Ahora, nosotros, oh no es literal, es espiritual. Oh, entonces estamos hablando de otra promesa. No, Moisés, no era espiritual, no lo tomes tan literal. Imagínense al pueblo de Israel ahí, de esclavos, que le está diciendo: Dios me ha enviado a decirles que nos vamos a ir a la tierra prometida, a la cual fluye leche y miel, porque Dios le prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob estas promesas del pacto. Imagínense a los ancianos de Israel de aquel tiempo. No, Moisés, párale. No era literal. Él aquí nos puede bendecir en Egipto. Él nos puede bendecir aquí en Valle de Aragón. Él nos puede bendecir aquí en Houston. Las bendiciones son espirituales. La tierra no. Lo demás sí. Esto sí, me va a bendecir, sí. Pero de que me va a hacer una nación, no. Ni que la tierra tampoco. Algunas cosas sí. Entonces empezamos a escoger lo que sí queremos de la promesa. ¿Y por qué? ¿Por qué no queremos creer que sea literal? Vamos a seguir leyendo. Génesis 17:4. Yo, he aquí mi pacto contigo. Serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de mucha gente, de muchedumbre de gente. 17:7. Y estableceré mi pacto. Este es Dios hablándole a Abraham. Dios venía con Abraham así como ahorita, y le está diciendo: voy a establecer mi pacto entre mí y ti, tu simiente después de ti, en todas tus generaciones, por alianza perpetua, para siempre, para hacer por Dios a ti y a tu simiente después de ti, y te daré a ti y a tu simiente después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán en la heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Cuando Dios está hablando esto con Abraham, que se lo va a dar a él y a sus descendientes perpetuo, nosotros que somos de Cristo y herederos de la simiente de Abraham, herederos, y le decimos: no, esto no es para nosotros, esta tierra no es para nosotros, o no era así, no era literal, estamos en contra de lo que está escrito. Dios está diciendo alianza para siempre, perpetua, pacto perpetuo. El asunto con nosotros ahora, pienso que como no crecimos leyendo la Biblia, no nos creemos que somos Israel. Como ese pueblo no creía que eran herederos de nada. Y la gente que Pablo predicó también se creían gentiles, y Pablo les tuvo que venir a decir: no, ustedes son hijos de la promesa. Sí pasaron muchas gentes para que ustedes fueran divididos, pero no, son Israel. En este día de hoy, nosotros que tenemos a Cristo en el corazón y no nos creemos Israel, o nos creemos otro Israel, un Israel espiritual, no un natural, entonces creemos en dos Israeles. Y Dios está trabajando para hacer un solo hombre, un solo Israel, con un solo líder. Y el hombre, a través de sus religiones, ha tratado de dividir tanto esto, que como vimos al principio ya tenemos más de 40,000 denominaciones, y todas ellas se separan de Israel, y Israel se separa de la iglesia mientras Dios quiere unirlos. ¿Y cómo sabemos que no creemos que somos Israel? Hasta lo podemos decir aquí: sí somos Israel espiritual, pero cuando leemos cosas en la Biblia que van a venir, como la gran tribulación, ¿saben qué decimos? Oh, sí, pero eso es para Israel, porque Israel rechazó al Mesías. Entonces estamos aceptando que hay cosas que van a venir, pero para Israel. Al decir eso, nosotros nos estamos saliendo de Israel automáticamente y por default. No nos creemos parte de Israel. Cuando somos parte de Israel, somos Israel. Porque ya dijimos que todos aquellos que hemos conocido a Jesús somos descendientes de Abraham, y como descendientes somos herederos. Vamos aquí rápido. Dios le da la promesa a Abraham. Abraham se la va a dar a Isaac. Isaac se la va a tener que pasar a su descendiente. Nada más vamos a leer unas escrituras más
y dejamos aquí. Vamos a leer aquí. ¿En qué momento Abraham va a entregar la bendición a Isaac? El paquete de promesas. Y voy a poner esta caja aquí. Y vamos a decir que aquí ya metimos la promesa. La tierra, nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás bendición. Los que te maldigan van a ser maldecidos y van a ser benditas todas las naciones en ti. Hemos encapsulado aquí la promesa, un ejemplo. Aquí está la promesa de Dios, que incluye la tierra, ¿ok? Esta promesa va a ir pasando de generación en generación hasta llegar a Jesucristo, y Jesucristo la va a tener que entregar también, ¿ok? Ahora, vamos a adelantarnos aquí, porque ahorita en este primer momento, ¿quién la tiene? Abraham. Dios vino y se la dio a Abraham. Abraham se la tiene que pasar a Isaac. Génesis 25:1. Génesis 25:1. Vamos a ver que Abraham tenía muchos hijos, literales, de él. No nada más a Ismael o a Isaac, también tenía hijos con Centura. Abraham tomó otra mujer cuyo nombre fue Centura, la cual le parió a Simram, Joscán, Medián y Ishbac y Sua. Todos esos hijos también eran de Abraham. Entonces ya, ¿a quién le va a dar esto? Tiene varios hijos. Pero Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. Y luego dice el 25:6, a los demás hijos de sus concubinas les dio dones Abraham, y los envió de lejos, los quitó de lejos de Isaac, su hijo, mientras él vivía, y se fueron a la tierra oriental. ¿Quién tiene ahora la caja? Isaac. ¿Quién tiene la caja ahora? Isaac. Ahora, no es suficiente que Abraham se la ha dado a Isaac. No es suficiente, porque Abraham puede cometer un error y se la dio al incorrecto. Va a necesitar Dios venir y confirmar que esta transferencia fue genuina y fue dentro de su voluntad. Ahora vamos a ver que Dios directamente se la va a confirmar a Isaac en la Biblia. Génesis 26:2. Génesis 26:2 vamos a ver que no solamente Abraham le dio la caja, el paquete, la promesa a Isaac, sino que Dios va a venir y poner el sello de confirmación de que está de acuerdo con lo que acaba de pasar, ¿ok? Génesis 26:2 dice, y se le apareció el ángel de Jehová, o se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, le está diciendo a Isaac, habita en la tierra que yo te daré. Habita en esta tierra y seré contigo y te bendeciré, porque a ti será y a tu simiente daré todas estas tierras y voy a confirmar el juramento que le hice a tu padre Abraham. Entonces ahora es Dios entregando y confirmando el paquete a Isaac, Dios mismo. Y le dijo y le repitió lo que está aquí adentro. Le va a repetir lo que está aquí adentro. Te multiplicaré tu simiente como las estrellas del cielo. Te voy a hacer muchos. Te voy a dar la simiente de todas estas tierras. Todas las gentes de la tierra van a ser benditas en tu simiente. Por cuanto yo Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Entonces ya vimos que ahora Isaac la tiene. Ahora Isaac la tiene que pasar. Y aquí es donde podemos aprender que uno se puede equivocar. Pero Dios tiene que intervenir. Isaac se la quiere dar a Esaú. Ya está viejo. Ya está ciego, casi ciego. Porque está viejo y enfermo. Siente morirse y tengo que entregar el paquete. Él tiene dos hijos, Esaú y a Jacob. Porque Isaac era un carnal. Era como nosotros. Él se la quiere entregar a Esaú, pero la esposa interviene y hace toda una misión imposible y disfraza a Isaac. Y Jacob termina recibiendo la promesa. Jacob, no Esaú, Jacob. ¿Cómo lo vamos a ver? Vamos a ver primero que Isaac la tiene que entregar. Vamos a decir que esto fue recibido o transferido con... Porque al parecer así fue. Jacob se da cuenta y tiene miedo
porque Esaú viene a reclamar lo que pensaba que era de él. Isaac, sabiendo que se le había entregado a Jacob, siendo engañado, al otro día le habla. Ya sabiendo que era Jacob, le manda a hablar y le dice: ven, Jacob, lo que pasó ayer, pues ya te la di, ya es tuya. Ahí está, 28:1. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo. Ahí está, Isaac llamó a Jacob, ya sabiendo que era Jacob, y lo bendijo. Y le va a repetir esto: no tomes mujer de las hijas de Canaán. El Dios omnipotente te bendiga, paquete, te haga fructificar y te multiplique, vengas a ser una iglesia de pueblos y te dé la bendición de Abraham, a tu simiente contigo, para que heredes la tierra de tus peregrinaciones que Dios dio a Abraham. Finalmente la tiene ahora Jacob en sus manos, la bendición, la promesa. Pero ¿qué falta? ¿Está Dios de acuerdo con esta transferencia? Lo tiene que redactar Moisés en este libro de Génesis. Dios lo tiene que venir a confirmar, esta transición o esta transferencia que ha ido de generación en generación. Y lo va a hacer. Ahora va a venir Dios. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de la escalera de ella, el cual dijo: yo soy Jehová. Dios le está diciendo a Jacob: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac tu padre. La tierra en la que estás acostada te la voy a dar. Y será tu simiente como el polvo de la tierra. Te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Dios le está repitiendo esto a Jacob. Ahora Jacob la tiene. Entonces Moisés, al pueblo esclavo, les acaba de decir: ustedes son descendientes de ese hombre Israel, de ese Jacob, el que recibió la promesa de manos de Isaac y de labios de Dios. Ustedes, pueblos que ahorita están esclavos, ustedes, iglesia, que conocen a Cristo, que son descendientes de Abraham, herederos de la promesa, ahora Jacob, Israel, tiene la promesa, tiene el paquete en sus manos. Y todo eso está en Génesis. Ahora Jacob, Israel, va a tener 12 hijos según la historia en Génesis. Y también va a tener que transferirla. Vimos que Abraham no tuvo mucho problema porque Dios le prometió a Isaac y dijo: este es y a él se la dio. Isaac tuvo problemas porque él se la quería dar a Esaú, pero finalmente se la dio a Jacob. Ahora Jacob, que Dios le cambia el nombre por Israel, va a tener a 12 hijos y una hija. Él va a tener que entregar esta transferencia de promesa a una persona físicamente, por imposición de manos. Y esa es la clase para la próxima semana. Ustedes van a tener que seguir leyendo Génesis y ver a quién Jacob, a quién Israel le transfiere la promesa. Y terminaremos Génesis la próxima semana. Pero ¿qué podemos aprender hoy? ¿Qué podemos aprender hoy? Que el escritor Moisés y el pueblo original que por primera vez oyó Génesis estaban en una situación difícil de esclavos. La primera vez que se leyó Génesis fue a oídos de este pueblo esclavo que no se creía en Israel. A lo mejor hoy es tu primera vez que estás oyendo Génesis, que tú piensas: no, pues yo soy de esta religión,
No, pues yo soy de esta otra religión. Y no estamos hablando de religión aquí, porque hay 42,000 a escoger. Estamos hablando de la promesa que Dios tiene para un remanente, para un pueblo. ¿Te imaginas que tú despertaras de repente a tu identidad y dijeras, con razón me han pasado todas las cosas que me han pasado? Porque Dios te ha estado hablando, te ha estado tratando de llamar tu atención, te ha estado buscando, te ha estado despertando, el ADN está despertando. Tú sabes que hay algo allá arriba que tiene algo contigo. Y es Dios, a través de su Espíritu, despertando al heredero de la promesa, despertando a los herederos. Y no importa que tengas 30, 40, 50, 60, 80 años. Dios habla. Dios te puede estar hablando hoy. Dios te puede estar diciendo hoy, tengo una promesa para ti. No necesitas estar viviendo en la situación en la que estás viviendo con falta de identidad, donde no te sientes parte de nada. No te sientes atado a nada. Tal vez no tengas ningún motivo ni siquiera para vivir. Tal vez te has estado sintiendo fracasado o fracasada. Pero hoy te quiero decir que Dios, el que creó todas las cosas que tú puedes ver y las que no puedes ver, ese Dios ha mandado todo el tiempo mensaje para decirte, lo que estás viviendo ahorita es temporal. Déjame decirte que tú un día estuviste en el huerto. Lo que estás sintiendo es temporal. Tienes la oportunidad. Me envuelves hoy como una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad, hasta que huya temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Na, 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 na. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamo el amor. De nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Na, na, na. Levanta tus manos y descansa. Estoy rodeado y por los brazos del Padre. Estoy rodeado
Levanta tus manos como hijo. Levanta tus manos como hija. Y empieza a danzar con papá. Y empieza a danzar con papá. Porque todo estará bien. Porque todo estará bien. Y en Latinoamérica se empieza a escuchar la voz de los hijos que caminan en libertad, no en temor. De los hijos que caminan en libertad y no en temor. Que no adoran desde la angustia, que no adoran desde el temor. Adoran en lugares de autoridad y empiezan a danzar. Y empiezan a danzar. Y empiezan a danzar. Y empiezan a correr. En Luna Park levanta la voz y empieza a cantar con libertad. Levanta tus manos, que solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Alguien levante las manos y diga: solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama, me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama, me ama, me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre. Ríe todo lo que no podía reír. Grita todo lo que no podías gritar. Hay todo un ambiente de sanidad en este lugar. Hay todo un ambiente de libertad en este lugar. Levanta tu voz, levanta tu voz, levanta tu voz.